La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Dalton Bacigalupo, asambleísta de la Izquierda Democrática. Asambleísta, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Bueno, bien, pues esperando pues su entrevista y con una ligera rectificación. Nosotros votamos en contra y apareció a favor de la destitución del presidente de la República. Justamente usted fue uno de los que denunció estos hechos que pasaron a 4 asambleístas en la Asamblea, como usted lo dijo. Dentro de esas denuncias que se hizo también, el presidente de la Asamblea, Saquicela, había anunciado que iba a hacer una investigación, iba a pedir una investigación a la Fiscalía, a todo el sistema informático de la Asamblea. ¿Esto ya se hizo? También se hablaba de presentar un video para ver si fue o no manipulado el sistema. Bueno, lo que entiendo es que el asambleísta Villavicencio, como presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, ha acudido el día de hoy a la Fiscalía para presentar la denuncia sobre esta irregularidad que puede implicar alguna actividad delictiva. Efectivamente, pues el día de ayer, algunos asambleístas pues fuimos víctimas de una alteración en el mecanismo del sistema de votación de la Asamblea Nacional, y cuando efectivamente nosotros votábamos por el no, es decir, por la no destitución del presidente de la República, al momento pues de ingresar nuestro voto aparecía en la pantalla el sí, justamente, por lo cual era evidente que había una manipulación electrónica del sistema de votación. Usted había hecho un video mostrando justamente lo que le estaba pasando con el sistema informático cuando intentaba poner su voto. A ver si lo podemos poner, por favor, el video. Que ahí está. Ahí votó, mire, solito, ¿sí ve? Solito se votó. Ahí está, justamente se veía que aparecía el sí. Y la intención de la persona que estaba ahí, imagino que era usted también, pues decía, yo quería votar no. Bueno, efectivamente yo estaba pues ahí dando instrucciones pues a un asistente mío, y él verificó pues que efectivamente pues el voto de manera impulsiva pues se iba pues a manifestar una opinión contraria de la que yo había expresado. También Saquicela había advertido que la responsabilidad sobre las claves del sistema de curul electrónica es de los asambleístas. ¿Podría ser que usted tal vez le dio su clave a otra persona para que pueda ingresar por otro lado al sistema? Bueno, le digo pues, yo soy representante de la provincia de Cotopaxi. Yo normalmente asisto a las sesiones y concurro con un asistente con el cual pues efectuamos la tarea de manejar lo que es el curul e igualmente el video que corresponde a la presencia del legislador en la asamblea. Y le digo, mi asistente no pudo acudir a la ciudad de Quito por precisamente el paro. Entonces, como no podíamos nosotros faltar a la sesión, simplemente él cumplió instrucciones mías para efectos de que en esta votación respecto a la destitución del presidente de la República, él vote en contra, porque todo el país sabe que yo abiertamente me he opuesto a la posibilidad de que se altere el orden democrático y republicano en el país por intereses inconfesables que no son otros que los del golpismo, protagonizados por el correísmo, cuyo peón político es el señor Issa. Acuérdese el país que ya en octubre del 2019 Issa encabezó la destrucción y el incendio de Quito para posibilitar con agentes extranjeros, incluso cubanos y venezolanos, el derrocamiento del presidente Moreno. Y algo parecido a lo que han querido hacer ahora con el presidente Lasso, pero claro, han creado las condiciones de agitación y de violencia para argumentar que existe en el país una grave crisis política que le atribuyen su causa y su responsabilidad al presidente de la República, y eso es totalmente falso. Hablemos un poquito del tema este, de lo que planteaba UNES y lo que se dio justamente en la Asamblea en las últimas horas. Lo que planteaban los legisladores de UNES era adelantar elecciones de acuerdo al artículo 130, numeral 2 de la Constitución. Este artículo está en la Constitución y señala que la Asamblea Nacional podrá destituir al presidente por 2 causales. Una de ellas corresponde a la grave crisis política
y conmoción interna. ¿Es un recurso constitucional el que usó UNES o es que realmente hubo un intento de golpe de Estado? Vea, lo que se ha querido es falsear la norma constitucional que permite pues que en caso de grave crisis política y conmoción interna, eventualmente pueda ser destituido un presidente de la República. Pero eso siempre y cuando la responsabilidad, la culpabilidad de la generación de esta grave crisis política sea pues del presidente de la República, pero cuando por intereses inconfesables, que son la de volver al poder del correísmo, enmaridado con el señor Issa, que por genética es incendiario y violento, entonces resulta pues que los responsables de la creación artificiosa de esta grave crisis política es de responsabilidad de ellos, pues, no es responsabilidad del presidente de la República. Entonces pongamos las cosas en claro. Okay, no ahora puede ser. Sí, siga, asambleísta. No puede ser que aquí pensemos que en vez de un régimen republicano democrático vamos a comenzar a vivir un sistema de tumultocracia dirigido y auspiciado por intereses oscuros. Aquí no podemos nosotros aceptar que el tumulto sea el que se imponga y deponga autoridades legítimamente constituidas. Vea usted el antecedente, Gisela, que hubo ya en Imbabura. Hubo gente de alguna comunidad, en alguna parroquia, de algún cantón de Imbabura, que ya desconocieron a los tenientes políticos, puestos legítimamente por el gobernador en la provincia. Entonces el día de mañana, aquí pues vamos a destituir al presidente porque le organizamos un tumulto y le echamos la culpa a él. Mañana serán los prefectos, después serán los alcaldes, después serán los presidentes de las juntas parroquiales. Así que no podemos nosotros anarquizar el Ecuador. Ahora, asambleísta, la propuesta del bloque de UNES no logró los 92 votos que se necesitaban, pero alcanzó 80 votos a favor. 48 fueron en contra, 9 abstenciones. Solo le faltaron 12 votos a la bancada de UNES para destituir al presidente de la República y llamar a elecciones anticipadas. ¿Considera usted que eso es un triunfo o es una segunda oportunidad para rectificar acciones? Yo lo he planteado abiertamente, ¿no? Nosotros teníamos confianza en que una mayoría al interior de la Asamblea Nacional, una mayoría decente, estoy hablando políticamente, la expresión de decencia, o sea, la decencia política que acompaña a la mayoría de los legisladores, podía impedir esto. Pero en todo caso ahora fue una minoría la que bloqueó esa posibilidad. Así que esta situación, le digo, pues amerita una reflexión en el país y como lo venía yo anunciando, una vez que el presidente sortee esta dificultad, que entienda que esto fue un llamado de atención de la sociedad civil, porque efectivamente nosotros defendemos el régimen democrático, a los funcionarios elegidos democráticamente, y quién más que el presidente de la República en su calidad de jefe del Estado. Pero también hay que hacer una gestión muy cercana a la ciudadanía y a sus principales intereses. Aquí a veces le digo, la demora de gestión del gobierno en cosas pequeñas, como puede ser la asistencia económica a municipios con escasos presupuestos y que no suponen egresos fuertes para el fisco, deben ser atendidas con agilidad. Muchos de los reclamos que algunos asambleístas que votaron por la destitución del presidente de la República abonaban este criterio de que solicitudes de $100,000, $200,000 para efectos de poder solventar alguna urgencia que se daba en algún sitio del país, en algún municipio pequeño, etcétera, no eran atendidos. Pero asambleísta, le digo, hay que hacer definitivamente un cambio de timón y una renovación del gabinete. Pero no solo en el Ejecutivo, asambleísta. Después de los últimos sucesos que hemos vivido, después de lo que acaba de suceder en la Asamblea, ¿no le falta sintonizarse con los ecuatorianos, a los asambleístas? El país está totalmente fragmentado, dividido, y eso mismo se ve en la Asamblea. Y esta última votación también te habla de cómo están divididos dentro de la izquierda democrática, dentro de Pachacutic, los rebeldes, los no rebeldes. Hay una división interna muy grande y que se ve totalmente fuera de sintonía con los ecuatorianos. ¿Qué es lo que debe plantear ahora la Asamblea Nacional? Ya le digo, el grave problema del país es que la calidad de la clase política ecuatoriana
deja mucho que desear. El problema se extiende a las prefecturas, se extiende a los alcaldes, se extiende a los presidentes de las juntas parroquiales. Hay gente que va a la función pública a medrar, a enriquecerse. Hay mucha inmoralidad en la política ecuatoriana. Y de eso no se escapa ningún sector político. Y tengo que ser yo abierto, ¿no? Le digo, muchas gestiones de alcaldes y prefectos de Pachacuti son abiertamente cuestionadas por corrupción. Yo vivo en la provincia de Cotopaxi. Yo soy representante asambleísta por la provincia de Cotopaxi y conozco el grado de corrupción de las autoridades de Pachacuti y en esa provincia. Así que le digo, hay que preguntarse, en el caso específico de Pachacuti, porque atrás de este levantamiento y de esta turbamulta alzada con la violencia, está el movimiento Pachacuti y los sectores más extremistas. Preguntémosle, ¿qué han hecho las autoridades de Pachacuti en favor de sus comunidades indígenas? Esa es una gran pregunta que no se la ha hecho el señor Issa, que no se la han hecho las autoridades de la CONAIE, porque hay grave responsabilidad de desatención por parte de las autoridades de Pachacuti a las propias comunidades indígenas. Eso es parte del problema. Pero entonces le digo, es un problema de la generalidad de la clase política y por supuesto tanto en los partidos como en los órganos de representación popular hay que hacer profundas rectificaciones. Hay inmadurez, llega mucha gente novata, llega mucha gente sin las credenciales suficientes para hacer responsablemente una gestión pública. Cualquier agitador de esquina, cualquier lenguaraz de esquina de barrio puede llegar a ser asambleísta. Y con esos niveles de representación no vamos a mejorar pues la democracia ecuatoriana. Justamente ahora le escuchaba yo a Marcelo Espinel, subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Él decía que esta agridulce victoria del oficialismo da cuenta de que la gobernabilidad para el jefe de Estado continuará cuesta arriba. ¿Cómo va a ser esa gobernabilidad a través de la Asamblea con esta última votación que hemos visto? ¿Cómo está esa clase política, la que usted llama que no es de calidad? Aquí no hay ningún triunfador. Si hablamos de triunfadores, la única que ha triunfado es la democracia ecuatoriana. Aquí el gobierno no ha triunfado. Aquí ha triunfado es la democracia ecuatoriana. Y repito, lo que ha sucedido y acontecido es un grave llamado de atención al presidente de la República y al gobierno nacional. Es necesario retomar los diálogos con la firmeza, con la ponderación con que se debe actuar. Yo avalo la decisión del presidente de la República de suspender los diálogos mientras no haya una desmovilización por parte de estos tumultuarios. No se puede entrar a un diálogo presionado y chantajeado por el tumulto que está afuera. Pero usted lo que pasó con los representantes del gobierno y de otros sectores que quisieron mediar, sitiados prácticamente, le digo, por los actores políticos violentistas, con lanzas ahí afuera de la sede donde se habían reunido. Así no se puede llevar un diálogo adelante. Y en todo caso estos violentos tienen que dar un testimonio en favor de la credibilidad de que están dispuestos realmente al diálogo. Pero dialogar para que a la madrugada, luego del diálogo que se está iniciando, haya un asesinato y haya unos heridos en la fuerza pública que están custodiando, ¿no? Carros que llevaban combustible para abastecer a la ciudadanía, a las poblaciones. Eso realmente es intolerable e inaceptable, pues. Con eso me quedo, asambleísta, y esperemos que el país se vaya reconstruyendo de nuevo y reconstruya su paz, su unión también, y eso también parte desde que la Asamblea también permita la gobernabilidad de este país. Muchísimas gracias. Gracias a usted, Gisela, muy gentil. Una buena tarde. Dalton Basigalupo, asambleísta de la Izquierda Democrática.